Muchas de la 1500 AM, un placer saludarlos. Hoy es sábado 16 de agosto del año 2014. Este es su programa Punto por Punto, que se transmite en la sintonía WPJX 1500 AM, pero también a través de los sitios web www.radiolatina5.com y www.raulventurortiz.com. Pues vamos a analizar todas y cada una de estas notas que sin duda tienen una influencia directa o indirectamente en nuestra comunidad hispanoparlante. Y a pesar de que se susciten fuera de las fronteras de Estados Unidos, no es menos cierto que siguen siendo influyentes. Y bueno, pues vamos a partir con esta nota que sin duda lo que es la propagación del ébola pues sigue ocupando las primeras planas en el mundo entero. Y es que en África 1 millón de personas están ya en cuarentena precisamente por esta enfermedad. El brote del ébola que afecta ya a Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria es mayor de lo que arrojan las cifras oficiales, según la propia Organización Mundial de la Salud. Los números están ampliamente subestimados, ha dicho la organización en un comunicado, que está por encima de los propios datos oficiales en los cuales se han pronunciado los gobiernos mencionados. Esta situación del ébola implica que durará aún varios meses más y añade, por lo tanto, que esta Organización Mundial de la Salud ha adoptado ya sus planes de respuesta a esas previsiones. La gravedad de la situación ha llevado a que los 3 países más afectados, repito, Guinea, Sierra Leona y Liberia, hayan decidido no solo el cierre de las fronteras entre ellos, para poder intentar frenar estos desplazamientos de personas infectadas. También han decretado ya medidas internas de contención. Por ello, los programas mundiales de alimentos ya están atendiendo a 1 millón de personas que están en las zonas de cuarentena. Estas zonas se encuentran entre los 3 países, los cuales reúnen unos 22 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento para que más países aporten suministros. Además, en la zona es temporada de lluvias, a la que los campesinos de Liberia, por ejemplo, llaman temporada de hambre. Todo esto se debe a las inundaciones que impiden, por cierto, trabajar en los campos y además aumentan las enfermedades como la malaria, el dengue y el cólera. Las medidas se están volviendo cada vez más drásticas ante la imposibilidad de los países de contener este virus, siguiendo los métodos ya probados. Identifican y aíslan los enfermos y sospechosos. El último caso que se ha sabido de Nigeria ilustra bien estos problemas. El país no tiene frontera con los otros 3 y el ébola llegó en avión el 20 de julio transportado por un funcionario liberiano que desoyó a los médicos de su país y viajó a una reunión en Lagos, pese a que estaba en observación porque su hermana había fallecido precisamente de ébola. Este médico fue ingresado nada más al aterrizar, pero en el trayecto y la estancia en el hospital tuvo contacto con unas 70 personas, de las que 11 han dado ya positivo el virus del ébola y 4 ya han fallecido. Esta patología del ébola, sin duda, pues no es menos cierto que es crítica, crónica, porque no tienen o cuentan con el medicamento para hacer frente al mismo. Todo esto se lleva a través de un proceso experimental, desde sueros o intentos de cualquier otra alternativa. Pero sin embargo también detrás de esto que nosotros llamamos el ébola y que trae consigo a toda la comunidad internacional como una alerta máxima, no es menos cierto también que es una cortina de humo para distraer tantas cosas que se están suscitando en el mundo entero, porque no podemos minimizar lo que sucede en Irak. Tampoco vamos a minimizar lo que está sucediendo en Ucrania, mucho menos el conflicto entre Israel y Palestina. Creo, amigos radioescuchas, que cuando nosotros hablamos de programas informativos, platicaba yo ahorita con un colega, y definíamos esa gran diferencia.
Un programa de noticias se concentra única y exclusivamente en los acontecimientos que se van suscitando, sin detenerse en el mismo y hacer un análisis profundo de esa situación. Por lo que ese mismo acontecimiento pudo haber sido manipulado. Y el repetirlo tal y como es, asumimos que es una verdad, cuando posiblemente la realidad es totalmente distinta a lo que presumen vendernos como noticia o como información. En este tipo de programas, punto por punto, pretendemos que esas notas traigan consigo un contexto de análisis, una manera de interpretar a través de una radiografía informativa desde la misma fuente que expide esa noticia, cómo y de qué manera puede tener una influencia, ya sea directo o indirectamente, en la sociedad a la cual en su momento ese medio puede representar o tiene como nicho de mercado, o propiamente su audiencia. Si bien es cierto, hay muchísimas muertes por ébola, muchas, pero también déjenme decirles algo. Cada segundo están muriendo miles de inocentes que superan las cifras del ébola. Miles de inocentes en conflictos bélicos como Israel con Palestina. Miles de situaciones de heridos, decenas de muertos como sucede en el conflicto de Ucrania. ¿Y por qué no? En el resurgimiento del propio Irak. Pero bueno, el momento es preciso, una distracción no solo nacional, sino internacional. El ébola es el instrumento perfecto para estos grandes intereses de distraer un poco lo que es la realidad que se suscita en el mundo entero. Y realidades que se viven en el mundo entero, pues podemos hablar de las mismas actitudes que ha tenido el propio gobernador de Texas, Rick Perry, el cual, con titulares, cada una de sus acciones, pues ha llegado a movilizar a un sector de los medios de comunicación. Y bueno, pues con esas posturas, la Guardia Nacional ya llegó a la frontera de Texas con México. El primer grupo de tropa enviado por la Guardia Nacional tomó puestos de observación a lo largo de la frontera de Texas con México este jueves pasado. Varias decenas de soldados desplegados en el Valle del Río Grande son parte ya de un destacamento de hasta 1,000 elementos que fue llamado a las filas por el propio gobernador Rick Perry. Así lo informaba el sargento Ken Walker de la Guardia Nacional de Texas. La tarde del jueves fueron vistos varios soldados de la Guardia tomando posesión ya de una torre de observación junto a la activa carretera que conduce el puente internacional de Reynosa. El primer grupo de soldados fue entrenado específicamente para dotar de personal a cada una de esas torres de observación en el área en el que pertenece a agencias locales del orden público y a la Policía de Aduanas y Fronteras. Así lo señalaba el sargento Walker. Ellos prestarán servicios como observadores adicionales sobre la frontera y reportarán las actividades sospechosas a las propias autoridades. Funcionarios estatales han calculado que el despliegue costará más de 12 millones de dólares mensuales. Escúchenlo bien, 12 millones de dólares mensuales este despliegue de la Guardia Nacional en la frontera de Texas con México. Por su parte, Rick Perry ha dicho que los soldados eran necesarios para ayudar a asegurar la frontera en momentos en que la patrulla fronteriza estaba ocupada con el aumento de la inmigración ilegal. De octubre a julio, 63,000 niños sin compañía de un adulto han sido ya arrestados después de haber ingresado sin permiso a los Estados Unidos. Es el doble de la cifra del mismo periodo un año antes. Otros 63,000 familias, madres o padres con niños pequeños fueron también arrestadas durante ese mismo lapso. Ellos están ahí únicamente para apoyar, así lo indicaba Walker. Estamos simplemente tratando de proporcionar algo de respiro a los muchachos de aduanas y protección fronteriza y otras agencias judiciales. Los soldados de la Guardia Nacional vistos el jueves estaban ocupando ya la torre de observación perteneciente a este departamento de policía de Hidalgo. Estas son las actitudes que dentro del territorio estadounidense se están viviendo. Posturas como las del gobernador Rick Perry, tan parecidas como a la de Jim Brewer, la gobernadora de Arizona, hace ver que el inmigrante, independientemente de su estatus en este país, se convierte en un problema para la misma nación.
Y yo creo que esas actitudes están totalmente erráticas. Pero repito y retomo el mismo tema de diálogo con uno de mis colegas de México. Decíamos, hoy en día cualquier noticia trae consigo una manipulación. Y para ello y para hacer este comparativo, permítanme recordarles un acontecimiento muy importante que se suscitó en Michoacán. Esto para que sirva como referencia. Resúltese que cuando Salvador Jara asume el puesto como gobernador de Michoacán, 2 semanas después, hablaba precisamente que el Departamento de Comunicación Social pues estaba en números rojos. Y como tal, el hecho ya no le permitía pues estar subsidiando, pagando publicidad en los medios tradicionales que el gobierno de Fausto Vallejo, o el gobierno de Leonel Godoy, o el gobierno de cualquier predecesor invertían en la prensa michoacana. Al no contar ya con los recursos, ¿no les parece sorpresivo? ¿No les parece ilógico que aquello que se había detenido por varios meses, la vinculación del hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo, me refiero a Rodrigo Vallejo, 24 horas después de que anunciase precisamente el gobierno de Salvador Jara que no había presupuesto, resúltese que un medio da la publicación del video completo donde se establecía la vinculación entre Servando Gómez Latuta y Rodrigo Vallejo? Este acontecimiento que aparece aislado es tan común en cualquiera de las sociedades en donde nosotros pues habitamos. Y yo creo que mientras nosotros no nos demos un poco a la tarea de cotejar esas fuentes de información, pues estamos siendo partícipes de una maquinaria, de una manipulación total. El que quede nota informativa, pues nos hablan de un supuesto vínculo, un delincuente, que bueno, pues es el hijo, para sorpresa, de Fausto Vallejo. Y ahora resulta que el tipo sí tenía vinculación, que el tipo era parte de ese grupo delictivo. Ya le designaron un orden de aprehensión y creo que por ende, pues ya se ha determinado que sí tenía esa vinculación de encubrimiento a estos grupos delictivos que están incrustados en Michoacán. Pero el punto no es ese. El punto es que esto ya lo sabían los medios de comunicación michoacanos. Tan así que con esos simulacros en las redes sociales, cambiándose cuentas en Facebook, en Twitter, pues nos hablaban de que existía un video primeramente de 12 segundos y bueno, pues ya al final nos encontramos con un video de más de 9 minutos. Y exactamente, la vinculación de manera visual estaba demostrada. Pero ¿por qué no se publicó mucho antes ese video? Porque los medios también tienen su agenda. Porque los medios de comunicación, para que subsistan, pues requieren publicidad. Y si un solo cliente llamado gobierno estatal patrocina un 60 o 70% de la existencia como medio, ¿ustedes creen que ese medio de comunicación publicaría alguna nota que dañase la reputación del gobierno actual? Pues claro que no, eso sería imposible. Esa es la impunidad y la corrupción que también se teje en los medios de comunicación. Nótese, no es nada más México, es el mundo entero. Cuando yo relaciono esa misma nota con la actitud que está asumiendo Rick Perry como gobernador de Texas y nos dice que él tiene que movilizar la Guardia Nacional para proteger la vida y la estabilidad de los tejanos. Quizá Rick Perry se olvida de muchos pequeños detalles que por principio de cuentas debería entender en un contexto económico y demográfico. Texas, pues es frontera de México y como tal existe una población muy significativa y decisiva en ese estado. Y hablo de población latina.
Pero económicamente somos más de lo que nos han hecho creer. Es más, somos más de lo que ellos quieren que nosotros asumamos como verdad. Porque muchos de ellos lo saben. Y saben que la estrategia es minimizar o que la misma sociedad latina ni siquiera se entere de la grandeza o aportación que hace este país. Lo que está haciendo Rick Perry no es otra cosa que consolidar un sector del Estado tejano que se identifica con medidas antimigrantes y que cualquier estupidez que digan bajo una iniciativa antimigrante, él mantiene como un nicho fijo, como un voto fijo a todo ese sector de la población que asume que los males de Texas y de Estados Unidos son precisamente los inmigrantes. Y por otra parte, la misma reacción de quizá aquellos grupos minimizados, en efecto, no en cantidad, porque pueden existir muchísimos latinos en Texas que pudiesen tener otro tipo de impacto político, empieza a asumir que lo que está diciendo Rick Perry es verdad. Pero si yo cambio esa nota informativa de la actitud del gobernador y analizo su contexto en radiografía, ¿qué pasaría si un latino influyente colocase la contraparte en otro de los medios donde él se desenvuelve para que tenga impacto su postura, porque él está avecinando que se puede convertir en un candidato próspero por el Partido Republicano rumbo a la presidencia del 2016? Entonces, con esa postura, manda un mensaje a nivel nacional para asumir que él defiende las fronteras de esta nación y por ende defiende los intereses del pueblo estadounidense. Y como el estadounidense, también en un gran porcentaje, muy pocas veces se da la tarea de cotejar la misma información y la influencia que trae consigo, pues asume que eso es verdad. Y así se va creando una sociedad dividida por el control que ejercen los medios de comunicación a diferentes sectores. Tomemos como referencia otro ejemplo. Si alguien deposita la confianza informativa en un New York Times, en un Washington Post, quiere decir que cualquiera de las notas que él pudiese leer ahí, va asumiéndolos como verdad. Pero posiblemente no se entere que quien escribe esa nota trae consigo una agenda. Quizá cuotas por escribir esa nota. Quizá salarios, quizá imposiciones, quizá tantas cosas que si analizamos a profundidad, muy pocas veces lo que leemos es verdad. El latino en este país, mucho más allá de las posturas de un Rick Perry, de una Jim Brewer o el mismo Joe Arpaio, ellos saben de antemano que es una manera de ganar expectativa nacional. ¿Ha notado algo, amigos radioescuchas que me sintonizan? Que cualquier persona que maneje una postura antimigrante, los medios que están a la expectativa de esas notas y que les es conveniente que se retome para repetirlos tantas veces para lograrlo posicionar en el cerebro de cada uno de sus televidentes, radioescuchas o lectores, que más allá de la realidad que pueda traer consigo esa nota, lo que les importa es el escenario perfecto para arrojarla como información. Hace unos días, una escritora y columnista llamada Ann Coulter publicaba con respecto al tema de los niños inmigrantes y sobre todo al flujo migratorio que existe de México hacia los Estados Unidos. Dice, pues Barack Obama debería aprender del primer ministro de Israel, Netanyahu. Debería aprender cómo él cuida sus fronteras, cómo bombardea a aquellos que quieren invalidar los límites de su país. Nosotros necesitamos un Netanyahu, decía esta escritora y columnista de opinión. Es más, lo correcto sería que los Estados Unidos de América bombardease México
para así poder detener el flujo migratorio. ¿Saben cuántos ignorantes, racistas y mediocres se colocaron en fila de esa opinión, emitiendo comentarios en pro y que sería lo más correcto, idóneo? Muchísima gente. Porque mucha gente asume que los males de Estados Unidos es precisamente la emigración latinoamericana. Y se olvidan por un pequeño detalle, que para que todos y cada uno de nosotros tengamos esa fruta, esas verduras, ese alimento en nuestras mesas, con nuestras familias, pues se requiere una mano de obra. Una mano de obra que muchas de ellas asumen muchas veces el pago por debajo del salario mínimo. Y que si nosotros dejásemos abierta esa posibilidad laboral para que alguien más, ya sea angloamericano o afroamericano, la realizase, les aseguro que tan solo un 5% de las actividades se realizarían. A esos trabajos arduos, a esos trabajos pesados, que solamente el latino por la propia necesidad los asume como parte de la vida laboral de este país. Y el 95% quedaría vacante. También se olvidan de otro pequeño detalle muy interesante. De acuerdo a los pronósticos de grandes analistas en economía, y sobre todo al poder adquisitivo que tienen los latinos en este país, que para el 2015 se pronostica que estamos hablando de 1.5 billones de dólares, el poder adquisitivo de los latinos en este país, para que tengan una idea. Si los latinos que residimos en los Estados Unidos de América conjuntáramos todo lo que aportamos económicamente, los más de 53 millones de individuos de origen hispano, estaríamos entre las 20 economías más importantes del planeta Tierra. ¿Creen ustedes que con esos datos directos, contundentes y bajo la supervisión, radiografía y la opinión de grandes especialistas, alguien pueda rebatir ese argumento? Nadie, pero sí pueden distorsionarlo. Tan así es que los medios, depende de la agenda, depende de los recursos, una mentira te la convierten en verdad y una verdad en mentira. Déjenme recordarles otro acontecimiento que a mí me parece que también tiene muchísima relevancia y a veces por el exceso de notas e información, pues nos vamos olvidando. Fíjense algo que sucedió en el año 2008. Me recuerda mucho este pasaje porque quiero traerlo aquí al análisis, porque con ello nos da un parámetro real. En aquella contienda donde Barack Obama se enfrentaba a John McCain, Barack Obama representando al Partido Demócrata y John McCain representando al Partido Republicano, y después de ese desgaste que tuvo el propio precandidato Barack Obama con Hillary Clinton, que era pues la favorita en esa contienda interna para buscar la presidencia, pues Barack Obama llega en cierto modo con un partido demócrata fracturado que al final decidieron unificarse, pero después de la contienda interna se hablaba de una fractura, porque muchos de los seguidores de Hillary Clinton no apoyarían la candidatura de Barack Obama. Pero bueno, el juego de los medios jugó un papel muy importante. Fíjense, este es un dato referencial. Imagínense ustedes que entre los dos aspirantes, el que tenía verdaderamente vinculación a temas de inmigración era el candidato republicano. Un ejemplo, John McCain. Yo no estoy defendiendo a John McCain, porque la misma metamorfosis que ha sufrido durante estos años y después de su derrota, también se ha convertido en un antimigrante. Pero bueno, vamos a recordar aquel 2008. Pues John McCain había trabajado con el senador Kennedy para hacer una propuesta de reforma migratoria. El tipo ya traía consigo un conocimiento claro de cómo y de qué manera se pudiese reestructurar este sistema migratorio quebrantado. Tenía toda la arma perfecta para poder vincularse a la comunidad inmigrante, específicamente la latina, y poderles vender la idea de que si él llegase a la presidencia, ya tenía la propuesta
que previamente habían diseñado con colegas legisladores del propio Partido Demócrata y que él podía dar ese alivio a este sistema migratorio quebrantado. Sin embargo, a pesar de tener ese argumento, a pesar de tener esa fortaleza, John McCain se convirtió en debilidad. Fíjense bien, se convirtió en debilidad. Una fortaleza de alguien la convirtieron en debilidad los medios y en específico el equipo de campaña de quien en su momento asesoró a Barack Obama. Yo no estoy criticando el equipo de campaña, yo lo felicito, porque si alguien ha tenido mercadotecnistas, políticos excelentes, pues ha sido Barack Obama. ¿Cómo y de qué manera en el transcurso de esta contienda Barack Obama se posiciona como prorreformista, proemigrante, de vinculación directa a la comunidad latina, porque él sería el salvador? Y con esa oratoria de acercamiento emocional, pues le hizo creer a la gente que entre John McCain, un ex militar, y Barack Obama, una persona que venía precisamente de la raza afroamericana, pues sabía del dolor que representan los diferentes situaciones que sufren emigrantes en este país. Y todo ese escenario fue creado por un equipo de marketing. Tan así es que muchos medios, estamos hablando de 2-1, mientras que John McCain manejaba un mensaje en una prensa escrita, Barack Obama lo hacía de manera doble. En algunos casos hasta 4 veces más. Quiere decir que el mensaje y el bombardeo de la campaña de Barack Obama pues era más constante, más efectiva, y logró posicionar en la idea de que si llegaba Barack Obama a la Casa Blanca, los Estados Unidos de América tomarían otro rumbo. Número 1, porque sería el primer afroamericano históricamente en ocupar este espacio, el espacio del 1600 de la avenida Pensilvania en Washington, D.C., la Casa Blanca. Y John McCain, en la contienda, quedó precisamente como una persona inexperta para temas migratorios. Y nótese, yo recuerdo aquel 28 de junio del año 2008, cuando precisamente exponiendo su programa de trabajo con aquella organización latina, hablaba Barack Obama, que es inolvidable esa frase: si la comunidad latina me apoya, no duden que los primeros 100 días de gobierno estaré firmando una reforma migratoria. John McCain también lo dijo, solo que a él pues, le agregaba el fortalecimiento de la frontera. Este ejemplo nos permite sopesar cómo y de qué manera una verdad se puede convertir en mentira y una mentira en verdad. Esto es para que nosotros sepamos que muchas de las notas publicadas en los medios pues traen consigo una agenda que cubre las necesidades de ciertos intereses. Ahora otra pregunta que nos debemos hacer: ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Señores, son los mismos corporativos. Entonces la pregunta es, ¿qué van a publicar esos grandes corporativos? ¿Van a publicar que millones de seres humanos en África se están muriendo de hambre? ¿Van a publicar que en África, donde hay reservas petroleras, ya están ingeniándose un conflicto o una inestabilidad social para apoderarse de ello? ¿Qué nos van a informar los medios de comunicación? Lo que el grosor de la población, las clases más vulnerables, están sintiendo en esta desigualdad social en el mundo entero. Señores, eso es imposible. Por eso los medios independientes, los pequeños medios, juegan un papel tan importante como ustedes no se pueden imaginar. Los medios que parten de comunidades y por ende se convierten en regionales. Si hubiese una unificación de todo ese grupo de medios independientes o tradicionales por comunidad, no se imaginan el impacto que puede repercutir,
porque cada medio sería responsable de la información o comunicación que le daría a su área de cobertura. Pero como el latino no tiene impacto y no nos han enseñado a trabajar en equipo, pues más que crecimiento, pues vamos a encontrar pues una disminución de apertura, por la simple y sencilla razón de que otro latino no va a digerir que alguien se posicione como una base natural, como un estado genético, como un proceso hereditario, porque nuestros grilletes están marcados. Y alguien me preguntaba, ¿por qué eres tan crítico con México? Digo, no, yo no estoy siendo crítico con México. Estoy siendo crítico con la actitud que estamos asumiendo. Porque en México todavía el 80% de la población puede tomar el control de su país y desechar toda esa basofia, todo ese tipo de individuos que bajo una cúpula de poder se han enriquecido a costa de la explotación y la venta de una nación. El 80% entre niños, jóvenes, adultos, todavía existe en ellos el amor, la dignidad, el respeto por un México que saben de antemano que está siendo saqueado. Aquí en los Estados Unidos de América, el latino también asume ciertas actitudes de sumisión y supone que alguien más le va a resolver el problema. Cuando el latino se entere que es unificándose, primero con las personas más cercanas que puede ser su familia, después con los vecinos, es como se puede establecer la verdadera conformación de un bloque, la verdadera conformación de una fuerza que el latino todavía, décadas después de que emigró el primer latino a este país, no hemos aprendido a trabajar en equipo. Vamos a ir a un corte comercial, amigos radioescuchas, y regresamos. No se les olvide, esto es punto por punto, y aquí, en 4 horas, vamos a analizar cada una de esas notas que sin duda traen consigo una repercusión directa o indirectamente en nuestra comunidad hispanoparlante. Cold and the cards all fold and the saints we see are all made